El éxito. Un análisis sobre Celeste y la obtención de los logros. ¿Qué es el éxito? Hoy analizamos el videojuego Celeste, un juego que a simple vista parece infantil y sencillo, pero que en realidad propone una profunda reflexión sobre el éxito, el fracaso y el enfrentamiento con nosotros mismos. El juego Celeste se trata particularmente de escalar una montaña, y digo particularmente porque contiene escenarios muy retadores, momentos muy osados sacados de una novela cruda. La analogía aquí es clara. La cima de la montaña representa la meta que queremos alcanzar en la vida. Puede ser el diploma académico, la carrera, el amor, el auto, el viaje, el trabajo, el dinero, la salud, la pensión, etc. Pero lo siniestro, curiosamente, son las miles y miles de caídas, miles de muertes, fracasos, frustraciones por montones que tiene el juego. Eso es uno de los elementos que más nos atrapan, pues logran combinar un tierno juego de pixel art con el asedio, el malogro, la muerte, la tensión y el fracaso constante. Aquí cabe preguntarnos, ¿y si el éxito no fuera llegar a la cima, sino aprender a convivir con aquello que nos impide avanzar? Es más, si llegar a la meta se siente tan pesado como cargar una piedra por la eternidad, vale la pena preguntarnos de dónde surge esa meta a la que pretendemos llegar. ¿Es verdaderamente nuestra meta? ¿No será una meta que alguien más instauró en nosotros? Esas preguntas nos hacen recordar el mito de Sísifo. El mito narra el castigo eterno impuesto por los dioses a Sísifo, rey astuto de Corinto, que debe empujar una enorme roca cuesta arriba. Pero justo antes de la cima, la piedra siempre rueda hacia abajo, obligándolo a recomenzar su labor inútil por siempre, convirtiéndose en símbolo de la futilidad y el absurdo de la vida humana. Filosóficamente, especialmente en Albert Camus, este fenómeno se interpreta como la lucha contra el sinsentido, donde la conciencia de la repetición y la aceptación del absurdo liberan al individuo, encontrando un sentido en la rebelión misma y la superación del destino, concluyendo que, entre comillas, hay que imaginarse a Sísifo feliz. El juego nos invita a pensar estos cuestionamientos en medio de momentos aparentemente efímeros y fútiles, los momentos que nos dan tiempo de pensar mientras vamos hacia arriba en busca de la cima. Son algunos escenarios en donde encontramos fresas para recoger. Sí, sencillas fresitas que nos dan ganas de recoger en el camino. Pero lo gracioso es que solamente nos dan puntos. Es decir, no es necesario para llegar a la cima. Pero existen personas que deciden morir miles de veces por alcanzarlas. La primera vez que vemos una fresita y lo fácil que es alcanzarla, nos desilusionamos pronto. Nos podemos decir, qué bobada, estamos malgastando nuestro tiempo. Hemos sido infantilizados con este juego. Deberíamos estar preocupados trabajando en algo que produzca dinero, en algo más importante. Pero seguimos avanzando, escalando porque la dopamina es incontrolable, o porque somos obsesivos, o porque somos tercos. Entonces, la dificultad en cada escenario va aumentando. Ahí el juego pasa de ser una simple infantilización y distractor a algo mucho más profundo. Cada vez que nos proponemos alcanzar una fresa, no lo hacemos para lograr puntos adicionales, sino por el simple hecho de hacer la tarea, de recoger la bendita fresa, de tener éxito en la tarea. Eso nos hace pensar en objetivos que nos proponemos en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Podemos ser millonarios? ¿Podemos hacer a la familia más feliz? ¿Podemos comprar una casa más grande? ¿Podemos vivir en un país mejor? Un punto elevado que creemos que al alcanzarlo nos dará más sentido, más valor, más poder o más placer. ¿Pero de dónde viene eso? ¿No será la meta de alguien más? El ascenso es largo, caemos una y otra vez, y en algún momento de tantas frustraciones nos preguntamos, ¿esto es lo que queremos verdaderamente? Así como en la vida, es en el juego. Ambos tienen su final, pero estamos empeñados en alcanzar algo.
En un ensayo de Michel de Montaigne, libro primero, capítulo 12, llamado Que filosofar es aprender a morir, publicado en 1580, se cita. Dice Cicerón que filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte. El motivo es que el estudio y la contemplación retiran en cierto modo el alma fuera de nosotros y la ocupan aparte del cuerpo, lo cual constituye cierto aprendizaje y cierta semejanza de la muerte. O bien que toda la sabiduría y la razón del mundo se resuelve, a fin de cuentas, en enseñarnos a no tener miedo de morir. A decir verdad, o la razón se burla, o su único objetivo debe ser nuestra satisfacción, y todo su esfuerzo debe tender, en suma, a hacernos vivir bien y felizmente, como dicen las Sagradas Escrituras. Todas las opiniones del mundo coinciden en que el placer es nuestro objetivo, aun cuando adopten medios distintos, de lo contrario, las desecharíamos desde el principio. En efecto, ¿quién iba a escuchar a alguien que se fijara como fin nuestro sufrimiento y malestar? Creemos haber encontrado el éxito, al menos para objetos de este análisis, al decidir jugar, enfrentar la muerte una y otra vez. Creemos que hemos tenido éxito. Eso es lo que pasa en gran parte del juego. Hay escenarios donde tienes que bajar, devolverte, volver a subir, ir hacia adelante, luego ir hacia atrás. Literalmente no sabes a qué lugar dirigirte primero. Así es la vida también. Nos damos cuenta que Celeste nos enseña algo esencial. Fallar no significa retroceder, significa aprender el camino. Está bien. Más de una vez quisimos dejar el juego. Durante el ascenso nos encontramos con muchos males que quieren detenernos, obstáculos externos, peligros visibles y reiterativos. ¿Alguien ha tenido un jefe abusivo en su trabajo? ¿Alguien ha sufrido el engaño de un amor? ¿Alguien ha sufrido la traición de un amigo? Pero cuidado, en Celeste el peor enemigo no está afuera. El peor enemigo es la propia sombra del personaje, nuestra propia sombra, nuestro otro yo, la parte de nosotros que los demás no conocen. Después de escalar por meses y años, la propia sombra nos empuja hacia abajo. Se siente como si hubiéramos perdido el juego, pues volvemos más abajo de donde empezamos. En ese momento nos preguntamos, ¿volver al principio otra vez? ¿Volver al principio y empezar desde ceros vale la pena? ¿He perdido todo mi tiempo con este juego? Pues lo mismo pasa en la vida. Caer de la montaña es como cuando dejamos un empleo y llegamos a otro de menor rango o con menor paga. Cuando cambiamos de salón de estudio, cuando cambiamos de carrera, cuando dejamos la explotación laboral para correr más riesgos emprendiendo. Cuando perdemos el amor de nuestra vida. Cuando dejamos a nuestros amigos para que lleguen otros nuevos. Cuando después de cierta edad nos divorciamos y volvemos a vivir con mamá. Pero, ¿es verdaderamente un retroceso? Carl Gustav Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra es eso, el miedo, la duda, la voz que nos sabotea cuando estamos más cerca de lograr algo. No porque sea malvada, sino porque no cree que podamos llegar a la cumbre. No cree que podamos llegar a lograrlo. Algunos no, pero los que decidimos seguir jugando tuvimos la fortuna de encontrar un buen consejo. No huir de la sombra, hablar con ella. Si avanzamos en el juego, nos damos cuenta de que esa parte oscura tenía miedo. Miedo de fracasar, miedo de que el esfuerzo no fuera valorado, miedo de que el ascenso nunca terminara. Y solo al escucharla, dejó de empujarnos hacia abajo. En la filosofía hindú existe un concepto del lila, que aborda un libro llamado El juego del conocimiento de sí mismo, de Harish Johari. Según esta visión, la vida no es un castigo ni una prueba final, sino un juego cósmico donde incluso el sufrimiento forma parte del aprendizaje. El error, la caída y la repetición no son fracasos, sino momentos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, Celeste no es solo un reto, es una invitación a jugar la vida sin huir del dolor y sin obsesionarnos con ganar, sino con participar plenamente,
con la disposición de habitar cada intento. Después de jugar, disfrutar y sufrir con Celeste. Después de comprender que la meta a la que queremos llegar sea verdaderamente auténtica, nos llene de plenitud y de sentido, enfrentar nuestra sombra es necesario. Nos unimos a ella y comenzamos a subir de nuevo. Tuvimos que empezar desde cero, ¿de acuerdo? Estuvimos a punto de rendirnos, está bien, pero entendimos algo fundamental. Si antes no teníamos el poder de ir más allá, ¿cómo abandonar ahora que hemos integrado aquello que nos detenía? Carl Jung llamaba a esto individuación, volverse uno mismo, no eliminando la oscuridad, sino aceptándola. En conclusión, primero, teniendo claridad que el lugar al que queremos llegar tiene un sentido verdadero para nosotros, auténticamente de nuestras inclinaciones, pero no por otros. Segundo, comprendiendo que el éxito no está en llegar, sino en dirigirnos hacia allá, pues nadie sabe qué pasará en el siguiente momento. Tercero, reconociendo la plenitud del quehacer, al emplear el saber y concientizarnos del ser, comprendemos que el éxito no es llegar a la cumbre. Tal vez, y solo tal vez, el éxito sea seguir escalando cuando ya no estamos divididos por dentro. Porque la montaña más alta siempre hemos sido nosotros mismos. El éxito ha sido obtenido cuando nos proponemos obtenerlo. Lo tenía cerca ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Si te gustó este video, dale like, suscríbete, déjanos tus comentarios, escríbenos sobre alguna idea y súmate a la comunidad metaanalítica, metaanálisis de narrativas simbólicas. Gracias.